Me iba a tirar por la borda frente a 100.000 seguidores, en cambio, propuse matrimonio a su mejor amiga, aceptó, y el live explotó a 200.000 por el motivo equivocado, su humillación. Yo tengo 28 años y trabajo en desarrollo de negocios para una empresa de dispositivos médicos en Phoenix. Mi salario base es de unos $165.000 al año más comisiones, lo que me coloca por encima de los 200.000 anuales. No soy rico, pero me va lo suficientemente bien como para tener mi propia casa, un buen coche y la tranquilidad de no sufrir por dinero. Conocí a Anouk, que entonces tenía 26 años, en una barbacoa organizada por amigos en común. En aquel momento trabajaba medio tiempo en una boutique de lujo y tenía unos 11.000 seguidores en Instagram, subiendo fotos bastante simples de ropa y cafeterías. Al inicio parecía encantadora, divertida y muy atractiva, lo que me hizo pasar por alto detalles que debieron ser señales de alarma. Recuerdo que en nuestra cuarta cita olvidó la cartera y tuve que pagar una cena carísima. Ni siquiera había llegado la comida cuando ya estaba subiendo historias del restaurante con filtros brillantes de Date Night. Cuando sugerí que podíamos alternar quién pagaba, me miró como si hubiera propuesto comer en un local de comida rápida. Yo estaba agotado de trabajar más de 65 horas a la semana cerrando contratos, y siendo sincero, no tenía energías para seguir en las aplicaciones de citas. Ese fue mi primer error. 5 meses después, Anouk renunció a la boutique para dedicarse de lleno a ser creadora de contenido. Eso significó que todas las responsabilidades financieras recayeran en mí: alquiler, comida, salidas, hasta las luces y cámaras que usaba para grabar. Ella lo vendió como una inversión en nuestro futuro, convencida de que se convertiría en una gran influencer. Lo cierto es que su número de seguidores sí subía, llegó a 45.000 en el mes 8 y a 78.000 en nuestro primer aniversario. Pero cuanto más crecía su fama, más exigente y arrogante se volvía. Me pedía restaurantes de lujo para sus publicaciones, ropa de diseñador, sesiones de fotos profesionales, todo pagado por mí. Lo peor era cómo me trataba en público. En eventos de mi empresa me ignoraba para relacionarse con novias de otros colegas que tenían más seguidores. Me presentaba como su tipo de negocios en lugar de su novio, y cuando le preguntaban a qué me dedicaba, resumía mi trabajo como ventas, como si yo comerciara autos usados en vez de cerrar contratos millonarios en el sector médico. Por contraste, su mejor amiga, Liesbeth, siempre me trató diferente. Ella es fisioterapeuta infantil, una mujer sensata, trabajadora y con los pies en la tierra. Mientras Anouk podía pasarse media hora acomodando una ensalada para la foto perfecta, Liesbeth me lanzaba miradas de complicidad como diciendo: ¿de verdad estamos viviendo esto? Poco a poco, ella se convirtió en alguien que me escuchaba de verdad. El colmo fue cuando Anouk abrió un canal en YouTube llamado Dating App, como entrenar a tu novio de negocios. Sí, lo llamaba así. Subía vídeos explicando cómo lograr que tu pareja pagara cenas caras o ropa de diseñador bajo la excusa de que eran gastos de networking. Los comentarios eran crueles, la gente me ridiculizaba sin piedad. Ella me mandaba capturas con emoticonos de risa, como si fuera divertidísimo que me llamaran patético. Mientras tanto, Liesbeth me escribía para asegurarse de que yo estuviera bien cada vez que Anouk publicaba algo humillante. Nos veíamos para tomar café cuando Anouk estaba demasiado ocupada editando. Me escuchaba y me daba apoyo genuino, algo que hacía tiempo no recibía de mi propia pareja. 3 meses atrás, la situación empeoró. Anouk comenzó a subir TikToks sobre cómo adiestrar financieramente a un hombre y por qué nunca había que salir con alguien sin dinero. Todo esto mientras yo sostenía cada aspecto de su estilo de vida. Cuando superó los 115.000 seguidores, empezó a hablar de mudarse conmigo definitivamente. Fue entonces cuando descubrí el tablero de visión en su apartamento. Yo la estaba ayudando a instalar unas luces LED que había comprado con mi tarjeta, cuando lo vi escondido detrás de su escritorio. Tenía recortes de anillos de compromiso, fotos de salones de boda y destinos de luna de miel de lujo. Pero lo más perturbador fue encontrar impresa mi página de LinkedIn, con mi salario rodeado en rojo y una nota que decía: casa y anillo, siguiente nivel. Ella no planeaba un futuro conmigo, sino con mi cuenta bancaria. Ahí empecé a trazar mi salida. Noté cómo, de repente, Anouk se volvió dulce, me regalaba cosas pequeñas, pagadas con mi dinero, claro, publicaba fotos de pareja tras meses sin hacerlo, y hablaba de dar el siguiente paso. Manipulación pura. Entonces me dijo que planeaba un anuncio en directo, algo transformador, el domingo a las 2 de la tarde. Quería que me vistiera bien y estuviera sentado detrás como apoyo visual. Yo ya sospechaba, pensaba romper conmigo en vivo, esperando lágrimas o drama que pudiera monetizar. Decidí darle lo que quería, un momento viral. Pero no de la forma que esperaba. El sábado por la mañana fui a ver a mi abuela y le pedí el anillo de compromiso de la familia, un diseño de platino de los años 40 con un diamante de 2 quilates que mi abuelo había comprado con meses de esfuerzo. Ella se emocionó,
Llevaba tiempo preguntándome cuándo me comprometería. No le conté que el anillo no era para Anouk. También llamé a Liesbeth y le pedí que viniera el domingo a ayudar con los preparativos del gran anuncio. Ella, con la generosidad de siempre, aceptó sin dudar. El domingo, Anouk pasó la mañana reorganizando la sala, luces, muebles movidos para el mejor ángulo, el portátil listo, y ella con un vestido blanco que seguramente costaba más que la renta de muchos. Yo le dije, te ves increíble, estoy orgulloso de lo que has construido, solo para seguirle el juego. El directo comenzó puntual a las 2 de la tarde. Yo estaba en el sofá, fingiendo distraerme con el teléfono, pero en realidad observaba cómo el contador de espectadores subía, 35.000, 55.000, 80.000. Ella sonreía como nunca, hablando de crecimiento personal, valentía y autenticidad. A las 2:20, Liesbeth llegó y la hice pasar sin que Anouk lo notara. Ella estaba de pie justo fuera del alcance de la cámara, confundida por todo el despliegue que se había montado en mi sala. Fue entonces cuando Anouk mostró esa sonrisa que ya había aprendido a temer. Mi querida comunidad, hoy tengo algo muy importante que compartir con ustedes, dijo, girándose hacia mí con aire solemne. Siempre les hablo de crecer, de buscar la mejor versión de uno mismo. Pues a veces eso implica tomar decisiones muy difíciles. Sentí como el estómago se me hundía, pero sabía lo que venía. Y a veces, continuó, significa soltar aquello que ya no sirve a tu bienestar. Con un movimiento rápido, giró la cámara hacia mí, enfocando mi rostro desconcertado. He decidido terminar esta relación. Los comentarios se dispararon y la cantidad de espectadores superó los 100.000 en segundos. Ya sé que parece sorprendido, se burló con una risa ligera, pero sinceramente, llevo cargando esta relación demasiado tiempo. Necesito a alguien que esté a mi altura, que comparta mi ambición y mi visión de grandeza. Me señaló como si yo no fuera más que un mueble viejo que estaba por sacar de casa. Mírenlo. Es un buen tipo, sí, pero no tiene lo que se necesita para construir un imperio. Se conforma con lo mediocre, y yo ya lo superé. Fue en ese momento cuando me levanté. Anouk pensó que me marchaba y se dibujó en su rostro una sonrisa satisfecha. ¿Ven? Ni siquiera lucha por mí. Eso es lo que digo, no tiene pasión ni visión, explicó a sus seguidores, convencida de que tenía razón. Pero no caminé hacia la puerta. Me dirigí hacia Liesbeth. La confusión en el rostro de Anouk fue indescriptible cuando me arrodillé y saqué el anillo de mi abuela. El chat en vivo explotó. Liesbeth Chen, dije con voz firme, este último año me has mostrado lo que significa tener a alguien verdadero a tu lado. Una persona que apoya sin pedir nada a cambio, que se preocupa sin llevar cuentas, que edifica en lugar de destruir para generar contenido. El rostro de Anouk pasó por 5 emociones distintas en apenas unos segundos. Eres brillante, eres bondadosa, y haces del mundo un lugar mejor, en lugar de solo hablar de ello. Sé que parece una locura, pero llevo meses enamorándome de ti y ya no quiero ocultarlo más. ¿Quieres casarte conmigo? La transmisión alcanzó los 145.000 espectadores. Liesbeth me miró, después miró a Anouk, y luego al anillo. ¿Lo dices en serio? Susurró con incredulidad. Debí habértelo preguntado hace meses, respondí. Ella dijo que sí. Claro que dijo que sí, o esta historia no tendría sentido. El beso que me dio frente a la cámara convirtió en oro el instante, la cara de Anouk fue un espectáculo digno de ver. Ella gritaba, acusándonos de arruinarle el contenido, asegurando que todo era un complot y que habíamos planeado traicionarla. Mientras tanto, los comentarios no daban tregua, la gente se reía de ella con tanta velocidad que era imposible seguir el chat. De la mano con Liesbeth, salimos mientras Anouk se desmoronaba frente a 145.000 personas. La venganza ya era perfecta, pero en realidad aquello apenas comenzaba. Lo primero que hicimos fue ir a mi casa y digerir lo ocurrido. Pedimos pizza y nos quedamos viendo cómo Internet explotaba con nuestra historia. El vídeo de la propuesta se replicó en todas partes, TikTok, Twitter, Instagram, incluso LinkedIn. Frases como un Universe, karma entregado y ella recibió su merecido se volvieron tendencia. Pero mientras el mundo hacía memes, yo ya estaba ocupándome de lo importante. Durante la relación, Anouk se había acostumbrado a que yo pagara absolutamente todo, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, incluso inversiones que ella justificaba como gastos de su negocio. Esa noche cancelé todas las tarjetas, reportándolas como extraviadas, y pedí nuevas. Cambié contraseñas, eliminé su acceso a Netflix, Spotify, Amazon Prime y a cada servicio que compartíamos. Estaba a punto de descubrir lo que significaba ser una creadora de contenido independiente. El golpe más duro vino con su vivienda. Aunque el contrato del apartamento estaba a su nombre, llevaba 9 meses pagando yo la renta, desde que dejó su empleo para dedicarse a su marca personal.
Y cuando uno no paga lo que está a su nombre, los propietarios se ponen muy interesados, muy rápido. También cancelé el gimnasio, el servicio de comidas, la nube de almacenamiento de fotos, y por supuesto, las cuotas del BMW que estaba a su nombre, pero que yo absurdamente había estado pagando. No tardó en reaccionar. El domingo me llamó una y otra vez, luego vinieron los mensajes. El lunes se presentó en mi puerta, gritando que yo estaba arruinando su vida y su negocio. Yo la observaba por las cámaras de seguridad mientras Liesbeth preparaba el desayuno. Ella solo negó con la cabeza. No entiende nada, ¿verdad? Para el martes, la realidad financiera se le vino encima. En sus historias de Instagram empezó a hablar de dificultades técnicas y retos personales. Traducción, cuentas en números rojos y una vida insostenible. Los comentarios eran despiadados. ¿Dónde está tu hombre de negocios ahora? Apagar sola los focos de grabación, eso te pasa por confundir novio con cajero. En un intento de recuperar terreno, grabó un vídeo de 40 minutos en YouTube titulado ¿Por qué tuve que dejar mi relación tóxica? Según su versión, yo había ejercido abuso financiero porque pagaba todo lo que ella pedía. Aseguraba que Liesbeth me había seducido siendo simplemente una persona decente, y que la propuesta había sido una humillación planeada. Incluso dijo que le estaba robando contenido al volverme viral. El vídeo fue tan mal recibido que en 4 horas tuvo que desactivar los comentarios, aunque ya era tarde, las capturas circulaban por todas partes. El miércoles su caída se aceleró. Perdió 38.000 seguidores en 3 días, las marcas empezaron a cortarle contratos, la de moda desapareció, la de blanqueamiento dental se retiró y hasta empresas de suplementos turbios decidieron que era demasiado tóxica. Fue entonces cuando cometió su mayor error, me denunció con mi trabajo. El jueves mi jefe recibió una llamada de alguien que se presentó como mi ex, alegando que yo era un tipo peligroso que la había humillado públicamente y que la empresa debía investigarme. Mi jefe solo se rió. Vi el vídeo. Ella te dejó en directo y tú le propusiste matrimonio a otra persona. Eso es épico. Pero Anouk no paró. Llamó a recursos humanos, compañeros de trabajo, incluso a clientes, diciendo que usaba recursos de la empresa para vengarme y que mi viralidad dañaba la imagen de la compañía. Ese fue el punto en que decidí dejar de defenderme y pasar al ataque. Había algo que Anouk nunca previó, todo lo que yo había pagado por ella lo había estado declarando como gastos de negocio en sus impuestos. Cenas, ropa, viajes, hasta la renta, todo marcado como deducciones de una empresa que nunca existió. Y eso, cuando no tienes un negocio legítimo, no se llama emprendimiento. Se llama fraude fiscal. Llamé directamente a la línea de denuncias del IRS. También informé a la administración del complejo de departamentos donde vivía Anouk que no seguiría pagando la renta, y que cualquier pago previo debía considerarse como un obsequio hacia la inquilina, no como un reconocimiento de derechos de arrendamiento de mi parte. El viernes por la tarde, su casero le entregó una notificación de 3 días para ponerse al día con los pagos o abandonar el lugar. Debía 2 meses de alquiler más los recargos por mora. Esa misma noche ya estaba publicando enlaces a campañas de GoFundMe, pidiendo ayuda por dificultades financieras inesperadas y alegando que sufría acoso en línea. En 48 horas, apenas había recaudado $89. Y eso era solo el inicio, porque los problemas de Anouk iban a tornarse mucho más personales. Su mundo financiero se estaba derrumbando, pero yo aún no había terminado. Después de sostener económicamente todo su estilo de vida por más de un año, conocía con precisión cómo funcionaba su imperio de influence, estaba construido sobre mentiras, deudas y el dinero de los demás. Durante meses, Anouk había falseado su número de seguidores, compraba cuentas falsas, interacciones y hasta comentarios. Lo sabía porque encontré comprobantes en su correo electrónico, usaba mi portátil constantemente y solía olvidar cerrar sesión. Cada mes gastaba entre $900 y $1.400 en compras de métricas falsas para mantener la apariencia de éxito frente a las marcas. Además, estafaba a los patrocinadores de manera sistemática, en la colaboración con la marca de moda, devolvía la ropa después de las fotos y se quedaba con el pago. El tratamiento de cuidado de la piel que promocionaba jamás lo utilizó, solo maquillajes y filtros para fingir resultados. La aplicación de meditación que decía usar era en realidad material pirateado que presentaba como propio. Pero la mayor estafa era su programa de coaching para influencers. Cobraba $650 a cada joven interesada en su masterclass sobre cómo construir una marca personal, usando mi casa como set de grabación y mi equipo para producir el contenido. Lo más grave, les enseñaba a encontrar un novio proveedor y a monetizar la relación. En otras palabras, literalmente promovía cómo convertirse en cazafortunas. Yo sabía exactamente qué hacer. Primero contacté a cada una de las marcas con las que había trabajado.
Les envié pruebas de sus prácticas fraudulentas, reportes de seguidores falsos, capturas de pantalla devolviendo productos, incluso grabaciones suyas burlándose de lo fácil que era engañar a esas compañías tontas. En apenas 48 horas, 3 empresas ya iniciaban acciones legales por incumplimiento de contrato y fraude. El siguiente paso fue comunicarme con las mujeres que habían pagado por su programa de coaching. Descubrí que Anouk jamás les había entregado lo prometido, solo recibieron PDFs básicos descargados de Pinterest que ella hacía pasar como contenido premium. Con mi ayuda, varias presentaron reclamos ante las compañías de tarjetas de crédito y ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. En menos de una semana, la mayoría recuperó su dinero gracias a devoluciones por contracargo. El golpe final fue denunciarla al IRS y a la autoridad fiscal estatal. Anouk declaraba tener un negocio para justificar deducciones, pero nunca lo registró formalmente. Cargaba gastos personales como si fueran empresariales, no pagaba impuestos trimestrales y, en resumen, cometía fraude en varios niveles. Aunque una investigación de este tipo no ocurre de un día para otro, yo entregué todo lo necesario, registros bancarios, reportes de gastos y pruebas de que su supuesto negocio no era más que consumo personal financiado por su novio. El martes siguiente su vida estaba en ruinas, sus seguidores bajaron de 115.000 a 58.000, los contratos de marcas se cancelaron, su arrendamiento estaba en incumplimiento y enfrentaba acciones legales de varias compañías. Desesperada, intentó regresar a su antiguo empleo en una boutique, pero nadie quería recontratar a la chica que se había vuelto viral por la forma en que trataba a los demás. Solicitó trabajo en restaurantes, tiendas, hasta en empleos temporales, pero la reconocían como la del vídeo en vivo y nadie la tomaba en serio. En Instagram, sus historias eran cada vez más desquiciadas, mensajes sobre falsos amigos, tropiezos temporales y gladiadores que destruyen a mujeres exitosas. Y ahí cometió su error más grande, comenzó a atacar a Liesbeth. Anouk empezó a llamar al hospital donde ella trabajaba, acusándola de ser poco profesional, inventando que había seducido a un familiar de un paciente y asegurando que participaba en contenido inapropiado para personal de salud. No conforme con eso, publicó el horario laboral de Liesbeth, incitando a sus seguidores a acosarla en el hospital con preguntas sobre su supuesto comportamiento de rompehogares. Fue en ese momento cuando decidí que ya no era un juego, había que detenerla de manera definitiva. Contacté al hermano de Liesbeth, que es abogado, y juntos elaboramos una carta formal de cese y desistimiento. Además, empezamos a documentar todo para una futura denuncia por acoso. Entonces recurrí a mi última carta, su madre. Anouk siempre me había dicho que provenía de una familia adinerada y conservadora que la había desheredado por seguir sus sueños en lugar de una carrera tradicional. La verdad era muy distinta, sus padres tenían una pequeña firma contable en Nebraska, no eran millonarios, pero vivían cómodamente. Durante 2 años le habían estado enviando $1.200 mensuales, creyendo que ella sobrevivía con dificultad mientras construía su carrera. Ignoraban que tenía ingresos como influencer, que yo financiaba gran parte de su estilo de vida y que el dinero familiar lo gastaba en ropa de diseñador y sesiones de fotos. Le envié a la señora Van den Broek, su madre, un paquete con capturas de pantallas de sus gastos, vídeos donde Anouk presumía de entrenar a su hombre para que pagara todo y pruebas de su programa donde enseñaba a mujeres a explotar económicamente a sus novios. La llamada de su madre no tardó en llegar. El efecto fue inmediato. En menos de 24 horas, Anouk publicaba historias en clave sobre traiciones familiares y sobre personas que no entienden el espíritu emprendedor. En realidad, sus padres le habían cortado la mensualidad de $1.200 y exigían que regresara a Nebraska a poner en orden su vida. Pero ella dobló la apuesta en su narrativa de víctima y subió un vídeo a YouTube titulado "Cómo mi ex destruyó mi vida por venganza". El contenido era tan incoherente que solo empeoró su imagen. Me acusó de ser un acosador incapaz de aceptar la ruptura, cuando fue ella quien me humilló en público durante mi propuesta. Dijo que yo era abusivo porque dejé de mantenerla después de que me ridiculizó, y hasta insinuó que Liesbeth y yo conspiramos durante meses para arruinarla. Incluso sugirió que yo pagaba a personas para que llenaran de comentarios negativos sus publicaciones. La sección de comentarios fue implacable. Señora, usted lo dejó en una transmisión en vivo. Él siguió adelante. Así funcionan las rupturas. ¿Cómo se puede llamar abuso a dejar de financiar a tu ex después de que te humilló públicamente? Esto es síndrome de protagonista principal, busque terapia en lugar de hacer vídeos en YouTube. Sin embargo, aquel vídeo logró algo, atrajo la atención de personas que la conocían de antes de su fama en redes. Una excompañera de universidad subió un TikTok contando que Anouk le robó libros de texto para venderlos y pagarse unas vacaciones. Una compañera de secundaria relató cómo inventaba rumores para separar parejas que envidiaba. Incluso un exnovio anterior a mí mostró capturas de pantalla donde ella intentaba reconectar mientras ya estaba conmigo. El patrón era evidente,
Siempre había sido manipuladora, egoísta y dispuesta a dañar a otros por su beneficio. Las redes solo le habían dado un escenario más grande. Mientras tanto, Liesbeth y yo estábamos ocupados en vivir de verdad, no en exhibirnos. Decidimos asistir a terapia de pareja para asegurarnos de que nuestra relación nacía de motivos genuinos, no como simple refugio frente al caos de Anouk. Con el paso del tiempo quedó claro algo que ambos sentíamos en silencio desde hacía meses: había atracción entre Liesbeth y yo. Nunca lo habíamos expresado por respeto a Anouk, pero la tensión estaba ahí. Fue gracias a la terapia que pudimos enfrentar la culpa, reconocer lo que sentíamos y decidir construir algo real. Poco después organizamos un pequeño compromiso, íntimo y sincero, sin cámaras ni espectáculos. Solo familia cercana y verdaderos amigos que deseaban compartir nuestra felicidad. De alguna manera, Anouk se enteró, probablemente hurgando en redes sociales, y publicó un nuevo vídeo donde hablaba de personas que se alegran de tu fracaso y acusaba que nuestra relación era una farsa creada para lastimarla. El vídeo apenas superó las 800 reproducciones y tuvo 23 me gusta. Su supuesto imperio estaba en ruinas. En ese momento, su número de seguidores había bajado a 31.000, en su mayoría bots o gente que solo miraba por morbo. Su departamento estaba en proceso de ejecución hipotecaria, no tenía ingresos y las demandas se acumulaban. Las marcas a las que había estafado reclamaban indemnizaciones, las mujeres de su programa de coaching habían iniciado una demanda colectiva, y el IRS investigaba sus cuentas. Hasta sus padres la habían reprendido públicamente, aunque no cortaron la relación por completo. Cuando parecía que ya no le quedaba nada, jugó su última carta, la desesperación absoluta. Comenzó a contactar a cualquiera de su pasado, antiguos amigos, parientes lejanos, incluso exnovios del colegio. Muchos la ignoraron, pero algunos compartieron las capturas de pantalla de sus mensajes. En ellos ofrecía desde supuestas colaboraciones hasta ruegos descarados por dinero. Todos tenían el mismo tono: soy víctima de un acoso masivo, aprendí de mis errores y solo necesito una oportunidad para empezar de nuevo. Pero el problema era que Internet no olvida, y Anouk había quemado demasiados puentes. Su siguiente jugada fue aún más peligrosa. Decidió escribir a mi empleador con una nueva acusación, que yo había usado recursos de la compañía para hackear sus cuentas y destruir su negocio. Exigía que me investigaran y me despidieran de inmediato. Aquella tarde mi jefe me llamó a su oficina con una copia impresa del correo. Trataba de contener la risa mientras leía. Tu ex asegura que eres un genio criminal de la informática y que debemos echarte por espionaje corporativo y acoso digital. El mensaje estaba plagado de faltas de ortografía, términos legales mal empleados y acusaciones sin una sola prueba. ¿Debería preocuparme?, pregunté. Para nada, respondió él, borrando el correo de inmediato. Pero quizás te convenga mejorar la seguridad de tu Internet en casa, ya que aparentemente te dedicas a la guerra psicológica en tu tiempo libre. Ese fue su último disparo, y falló estrepitosamente. O al menos eso creía yo, porque no imaginaba hasta dónde llegaría su desesperación. Su situación empeoraba minuto a minuto, el contrato de arrendamiento fue rescindido por falta de pago, vivía en aquel BMW que ya no podía costear, y las demandas legales seguían amontonándose. Su comunidad en redes sociales descendió a 26.000 seguidores con cero interacción. Lo peor llegó cuando el IRS congeló sus cuentas por una investigación de fraude fiscal. Ni siquiera podía acceder a lo poco que le quedaba. Entonces comenzó a suplicar de verdad. Primero buscó a Liesbeth a través de amigos en común, fingiendo querer disculparse. Ella, que siempre ha sido mejor persona que yo, aceptó reunirse para un café. Fue un error. Anouk apareció con aspecto de haber dormido en su coche, contando un discurso ensayado sobre segundas oportunidades. Luego reveló lo que quería en realidad, que Liesbeth le prestara $12.000 para rehacer su vida y pagar abogados. Ella soltó una carcajada, se levantó y se fue. No conforme, Anouk me escribió directamente. Sus mensajes empezaron con un tono cordial, pero rápidamente se tornaron suplicantes. Sé que estás enojado, pero esto se fue demasiado lejos. Estoy literalmente en la calle por tu culpa. Liesbeth merece algo mejor que un hombre que destruye a su ex por rencor. Haré lo que sea para arreglar esto. Yo no contesté, solo reenvié todo a mi abogado. Al no obtener respuesta, trató de arruinarme por otra vía. Escribió a mis compañeros de trabajo por LinkedIn, insinuando que tenía información grave sobre mí. Un error monumental. Trabajo con gente inteligente que sabe comprobar lo que recibe. Investigaron por su cuenta, dieron con el famoso vídeo viral y entendieron perfectamente de qué iba todo. Al día siguiente mi jefe de equipo me dijo entre risas: una mujer desequilibrada intentó arruinarte en LinkedIn, pero todos vimos tu propuesta en vivo. Fue legendario. De hecho, la mayoría en la empresa ya estaba al tanto de la crisis pública de Anouk.
Recibí felicitaciones de colegas que apenas me conocían. El clímax llegó un viernes por la tarde, mientras trabajaba desde casa. Las cámaras de seguridad notificaron que alguien estaba en mi puerta. Era Anouk. Vestía la misma ropa de días anteriores y se veía completamente destrozada. Estuvo más de 10 minutos tocando el timbre sin parar, luego golpeó, después gritó. Sé que estás ahí, tenemos que hablar. No puedes destruir la vida de alguien y esconderte. Liesbeth estaba conmigo, y observamos todo desde el monitor de seguridad. La escena terminó en un colapso total, lágrimas, gritos, reproches sobre cómo yo había destruido su carrera y cómo estaba a punto de perderlo todo. La ironía era brutal, ella me había dejado en un directo buscando humillarme, y ahora rogaba en mi puerta como una mendiga. Llamé a la policía. Cuando llegaron, ella estaba sentada en las escaleras del porche, llorando y grabándose para Instagram Stories, donde decía que estaba enfrentando a su abusador y exigiendo justicia. Los agentes no se impresionaron en absoluto. Tras mostrarles el vídeo de seguridad con su show de casi una hora y los mensajes de acoso, le dieron una advertencia por allanamiento y le ordenaron mantenerse lejos de mi propiedad. Antes de irse, uno de los policías me pidió una foto. Había visto el vídeo de mi propuesta y lo consideraba la cosa más brutal que había visto en Internet. Esa misma noche, Anouk hizo un directo desvariando frente a sus últimos 23.000 seguidores, afirmando que la policía protegía a mi abusador y que el sistema estaba hecho para silenciar a las mujeres. Los comentarios en Internet no fueron precisamente compasivos con ella. Muchos decían cosas como, chica, lo dejaste en directo, él siguió con su vida, supéralo. Esto ya es acoso, busca ayuda, te estás humillando sola. Sin embargo, Anouk todavía tenía una última jugada en mente, aunque terminó saliéndole terriblemente mal. Su siguiente paso fue contactar a mi familia. De algún modo consiguió el número de mis padres y los llamó para contarles una historia llena de dramatismo, asegurando que yo había destruido su vida, que la había dejado prácticamente en la calle y que lo había hecho únicamente por venganza y crueldad. Incluso les dijo que yo era un hombre peligroso y que habían criado a un monstruo que se divertía arruinando a mujeres. Mi madre la escuchó con paciencia durante unos minutos, hasta que finalmente le respondió. Cariño, vimos el vídeo donde lo dejaste en plena transmisión en vivo. También vimos cómo después él le propuso matrimonio a esa agradable fisioterapeuta. Estamos muy orgullosos de cómo manejó todo. Eso bastó para que Anouk rompiera en llanto, suplicándoles que intervinieran, que me convencieran de detener los procesos legales y de frenar las investigaciones. En ese momento mi padre tomó el teléfono y fue directo. Señorita, mi hijo no es responsable de sus problemas. Es su comportamiento lo que la ha llevado a esta situación. Quizás sea momento de reflexionar sobre sus decisiones en lugar de culpar a los demás. Colgaron. Pero sorprendentemente, ese ni siquiera fue su punto más bajo. 3 días después, Anouk apareció en el hospital donde trabajaba Liesbeth. Había ideado un plan absurdo, pensaba que, si lograba que despidieran a Liesbeth, tal vez yo volvería con ella. Así que intentó presentar una queja formal alegando supuesta conducta poco profesional y una relación inapropiada con un familiar de un paciente. Seguridad del hospital la escoltó fuera del lugar. Pero no sin antes hacer un escándalo en el área de pediatría, llorando y gritando que Liesbeth le había robado a su novio y le había destrozado la vida. Todo eso en un hospital infantil. Ese límite que cruzó fue tan grotesco que decidí hacer una última llamada. Al inicio de nuestra relación, Anouk me había agregado como usuario autorizado en sus cuentas de crédito para construir un futuro financiero juntos. Nunca se tomó la molestia de eliminarme cuando terminamos. Me comuniqué con las compañías de sus tarjetas y pedí que me retiraran de inmediato, mencionando además que había detectado movimientos sospechosos que podrían indicar fraude. Esto desencadenó investigaciones que congelaron sus cuentas, obligándola a presentar documentación de cada gasto. Como había estado utilizando adelantos de efectivo para cubrir sus necesidades básicas, de golpe perdió su única fuente de dinero. Además, preparé un informe detallado y se lo envié a sus padres. Incluí todo, el acoso, las llamadas, el escándalo en el hospital, los intentos de que me despidieran. Ese mismo día, su padre la llamó para darle un ultimátum, o regresaba a Nebraska de inmediato para iniciar terapia familiar y rehabilitación, o la cortarían por completo. Anouk eligió volver a Nebraska. Su última publicación en Instagram fue una extensa reflexión donde hablaba de sanación, crecimiento personal y alejamiento de las redes para enfocarse en sí misma. Cerró los comentarios y puso la cuenta en privado. Sin embargo, el destino todavía no había terminado con ella. 3 meses después se resolvió la auditoría del IRS, debía más de $52.000 en impuestos atrasados, penalidades e intereses. A eso se sumaron $28.000 de demandas por incumplimientos con marcas, y $15.000 adicionales en devoluciones de su supuesto programa de coaching.
Su situación financiera quedó en ruinas, sin crédito, sin reputación y marcada de por vida por el famoso vídeo de la ruptura que se había vuelto viral. Mientras tanto, Liesbeth y yo estábamos construyendo algo auténtico. Compramos una casa gracias a mi buen historial crediticio y a mis ingresos estables. Ella fue ascendida a supervisora de departamento y juntos planeamos una boda verdadera para la próxima primavera. Pero lo más sorprendente fue el impacto indirecto de la caída de Anouk. Dos de las mujeres que alguna vez formaron parte de su programa de coaching decidieron fundar una empresa real, dedicada a ayudar a la gente a crear presencias auténticas en redes sociales. Hoy les va excelente y están generando un impacto positivo. Varias marcas que en el pasado colaboraron con Anouk me contactaron para pedirme asesoramiento sobre cómo identificar a falsos influencers. Eso me abrió la puerta a consultorías que en solo un trimestre me generaron $18.000 extra. Incluso sus propios padres me enviaron una tarjeta de agradecimiento, reconociendo que ahora entendían la magnitud del problema y por qué necesitaban intervenir. 6 meses después de aquella transmisión en vivo, recibí un último mensaje de Anouk. Sé que probablemente no quieras escucharme, pero quería decirte que estoy en terapia y trabajando en mí misma. Ahora me doy cuenta de lo terrible que fui contigo y de cómo abusé de tu bondad. No espero que me perdones, pero quería pedirte disculpas por todo. Espero que tú y Liesbeth sean felices juntos. No contesté, aunque en el fondo agradecí que, por fin, mostrara cierta consciencia del daño que había causado. El vídeo todavía aparece de vez en cuando, vuelto a publicar en distintas plataformas. Algunas personas me reconocen en la calle y me preguntan si soy el chico de la propuesta. La historia se transformó en una especie de leyenda de Internet, un ejemplo perfecto de cómo a veces el karma actúa en tiempo real. Liesbeth y yo lo recordamos con humor de vez en cuando, pero preferimos centrarnos en vivir la vida real, no una vida de espectáculo. Viajamos sin armar escenarios, comemos en restaurantes sin reseñarlos y somos felices sin tener que demostrarlo ante desconocidos. Al final, aprendí algo valioso: nunca dejes que alguien te trate como un personaje secundario en su historia. Cada uno es protagonista de su propia vida, y debemos elegir con cuidado quién merece un lugar en ella. A veces la mejor venganza no necesita ser planeada, sino simplemente negarse a aceptar menos de lo que uno merece y dejar que las consecuencias naturales lleguen solas. Hoy, Anouk, que alguna vez llegó a presumir de tener más de 115.000 seguidores, se encuentra sin nada, perdió sus bienes, su crédito quedó destrozado y su reputación jamás se recuperará. Al final regresó a Nebraska, viviendo de nuevo bajo el techo de sus padres, un contraste brutal con la vida de apariencias que intentó sostener. Yo, en cambio, sigo avanzando. Mantengo mi empleo estable, mis ingresos aumentan, Liesbeth y yo estamos planificando nuestro futuro con tranquilidad y sin necesidad de exhibirlo para ser validados. La ironía es que, sin proponérmelo, terminé convirtiéndome en una especie de referente en Internet, pero por razones muy distintas a las suyas, no por vender ilusiones falsas, sino por demostrar que la autenticidad pesa mucho más que las apariencias. Con el tiempo comprendí que lo verdaderamente valioso no fue ganarle a Anouk ni verla caer, sino la lección que me dejó todo este proceso, la importancia de poner límites, de no dejarse manipular y de entender que la dignidad nunca debe negociarse. La verdadera victoria fue recuperar mi paz, compartirla con alguien que me respeta y recordar que la vida real está fuera de las pantallas. Anouk se convirtió en un recordatorio de lo que pasa cuando todo se basa en la mentira y la manipulación. Yo, en cambio, me quedo con la satisfacción de haber elegido bien, construir, crecer y vivir sin necesitar aplausos virtuales. Al final, no fue venganza, ni siquiera justicia divina. Fue simplemente la consecuencia natural de las decisiones que cada uno tomó. Ella eligió la máscara, yo elegí la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre termina ganando.